A lo largo de la historia, el hilo de Dios ha entretejido una historia de amor. Una historia de amor. Una historia de amor. Historia de amor. Una historia de redención. A través de hombres y mujeres. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han tejido el plan de Dios. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que son llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Esto es el Éxodo. Después de 400 años de esclavitud, los israelitas son libres. Todavía no puedo creer que el faraón nos haya dejado ir. Pero nos dejó. Es lo que Dios ordenó. Y solo un hombre loco desafiaría a Dios de nuevo después de lo que ha hecho. El Mar Rojo. ¿Hermano? ¿Ahora qué? Hermano. Dios nos mostrará el camino. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Dios nos trajo aquí. ¿Y qué dice Dios sobre cruzar? ¡Egipcios en la colina! Egipcios. En la colina. ¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés? ¡Los tenemos atrapados! ¡Ah! ¡Caballos! ¡Los carros están aquí! ¡Son los egipcios! ¡Necio! ¿Qué hacemos ahora? ¿Es porque no hay tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir? Porque es lo que has logrado. Bien. Moisés. Hemos visto cómo llevas el terror a nuestros enemigos. Alejaste a la muerte de nuestras puertas.
¡Antorchas, rápido! ¡Dense prisa! ¡Más rápido, más rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Tráiganme a Moisés! ¡Veo sus antorchas! ¡Sigan avanzando! ¡Corran! ¡Ya vienen! ¡Corran! ¡Corran! ¡Apresúrense! ¡Ya casi llegamos! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 ¡Ya casi! ¡Ya llegamos! ¡Ahí viene Moisés! ¡Dense prisa! ¡Corran! No eres un dios, Faraón. Hay un solo Dios. Y está aquí, con nosotros. Moisés. ¡Moisés! ¡Libertad! Impresionante historia, impresionante narrativa. Finalmente, Israel es dejado libre por Faraón
Y a los 3 meses de estar en esta situación en Egipto, buscando el que Faraón dejara salir a su pueblo, finalmente los deja ir y se encuentran en este problema en donde enfrente de ellos está el mar y detrás de ellos está Faraón que viene. Y Dios entonces, de una manera sorprendente, muestra la liberación a su pueblo. ¿Qué crees? ¿Es una historia verídica o es una historia de fantasía? Piénsalo, porque mucha de la situación que vivimos el día de hoy tiene su base en lo que nosotros creemos respecto al Dios que decimos servir. Podemos acercarnos a Él y decir: Dios, sí creo en ti porque me has dado evidencias, porque has traído a mi vida respuesta, pero hay cosas en la palabra de Dios que no entiendo. Y una de ellas es esta: ¿en verdad tú hiciste eso? ¿En verdad tú de una manera portentosa abriste el mar rojo para que tu pueblo pudiera pasar por en medio en seco? Y al final, cuando terminaron de pasar, cerraste las aguas y los carros de Faraón fueron totalmente sumergidos en el agua y perecieron. ¿En verdad fue eso? Y obviamente nuestra fe nos dice, como ahorita la pregunta que les hice, si ustedes creen que es verdad, y decimos sí creo que es verdad. Pero hay momentos en nuestra vida en la que nosotros podemos pensar: bueno, si eso fue verdad, ¿por qué no lo has vuelto a repetir? ¿Por qué no vuelves una vez más a demostrar tu poderío, tu majestad ante todas las situaciones que están pasando, ante todos los faraones que ha habido a lo largo de la historia, que te han desafiado y que han traído aflicción a tu pueblo? ¿Por qué no has vuelto una vez más a manifestar tu poder? Y por eso les digo que tenemos que pensar bien en nuestra respuesta, porque podemos decir sí creo que fue verdad, pero vienen dudas a nuestra mente que nos hacen cuestionar si en verdad Dios tiene el poder para hacer algo semejante. Así que los invito a que no nada más nos quedemos con las imágenes de video que vimos, sino que vayamos a la palabra de Dios y ustedes mismos corroboren con la palabra que Dios escribió este evento portentoso del Mar Rojo. Pero ahora quiero irme a la parte fundamental de la historia de Dios y su pueblo, la parte fundamental de la historia de la iglesia y la parte fundamental de la historia del cristianismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que la Biblia nos lo describe en los capítulos de Éxodo del 19 al 34. ¿Qué es lo que va a pasar en esta porción de la Escritura? Después de este evento portentoso de cómo Dios abrió el Mar Rojo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que Dios va a dar la ley a Moisés. Le iba a dar una ley que iba a trascender mucho más allá de las tablas que recibió Moisés en su mano, que iba a ir a aplicarse a una nación, Israel, pero que iba a ir mucho más allá al propagarse y ser estos 10 mandamientos una de las más grandes influencias en todo pueblo, en todo gobierno a lo largo de la historia. Los 10 mandamientos. 10 mandamientos que Dios dio, que tristemente el ser humano ha querido negar su influencia simplemente al borrarlos. Tú has sido testigo de esto. Vivimos en una época en donde más que otros tiempos están arremetiendo contra estas verdades fundamentales, y hemos escuchado de cómo se levantan grupos que quieren que se quiten los monumentos de los 10 mandamientos que están en los edificios en donde se ejercen las leyes. ¿Por qué? Porque es la base de la ley. Es la base en la cual muchos gobiernos la han tomado para sus leyes. Así que los quiero llevar a través de un viaje, un recorrido a esta parte de la historia del amigo de Dios, Moisés. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo 19,
versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Han pasado 3 meses de la impresionante salida de Israel de Egipto, y dentro del plan de Dios llegamos a un momento crucial. Moisés, a las faldas de este monte llamado Sinaí, va a subirlo por primera vez. Y ahí arriba Dios va a pronunciar palabras que han de haber resonado con tal poder en el momento en el que Dios las comunicó, que hasta el día de hoy tú y yo seguimos recibiendo el poder de estas palabras. Y mi oración es que no se haya endurecido demasiado el corazón y que no se haya engrosado nuestros oídos de tal manera que seamos insensibles y que seamos sordos al mensaje de Dios. Versículos 5 al 6 de Éxodo 19. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y alguien puede leer esto y decir: bueno, si fueron palabras que Dios se las dio a un pueblo miles de años atrás y que no tiene nada de referencia con nosotros, yo no sé por qué ustedes en la iglesia enseñan con tanta insistencia esto. Y lo enseñamos porque no está desconectado del plan global que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Lo enseñamos porque no está separado de la influencia que Dios tiene sobre tu vida y sobre tu familia. Lo único que sucede es que hay personas que no lo quieren ver, no lo quieren entender. Repito, tienen el corazón endurecido, los ojos tapados, y no se pueden dar cuenta de esta hermosa verdad que se proyecta miles de años después en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en donde ahora, a través de otro escritor, ya no Moisés, sino Pedro, nos comunica lo siguiente. Primera de Pedro 2:9. Para aquellos que dicen que no hay relevancia para nosotros de estas palabras que están en Éxodo, todo lo contrario, hay mucha relevancia. Primera de Pedro 2:9 nos dice a ti y a mí, el día de hoy, ahí estamos tú y yo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo puedes ver? Ahí está el plan de Dios. Sí, se los dio en un inicio a Israel, pero en la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. No nada más los israelitas, no nada más los judíos. Y ahí estamos tú y yo. Y Dios nos vuelve una vez más a decir, repito, con esa voz de trueno que resonó en el Sinaí, que desde entonces hasta nuestros días sigue resonando: ustedes son un linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, han sido un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora, regresando a Éxodo, lo que a continuación va a suceder es tan importante que Dios le ordena a Moisés que se prepare y que santifique a todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da esa orden a Moisés? Por favor, pon atención. Porque la tendencia inmediata, la tendencia natural de todo ser humano es la de no tomar en cuenta a Dios. La tendencia natural e inmediata es la de no valorar y respetar al Creador y Sustentador. Y antes de que alguien me pueda criticar,
Créeme que esto es verdad, porque aún las personas que tú consideras más devotas de su religión, más siguiendo una doctrina y que se santiguan y se persignan y lo que sea, que traten de dar una evidencia de que son personas muy cercanas de Dios, créeme que aún en esa situación son personas que no han entendido. Y ante situaciones que vienen, su tendencia natural no es la de someterse a Dios, sino es la de correr a buscar sus propias alternativas. Y ya se los expliqué el miércoles, esto es una realidad. ¿Qué es lo que hacen las personas tradicionales cuando viene una situación y quieren correr a Dios? Lo que hacen es manipular a Dios. Eso es lo que hacen. No es de que le estén respetando y lo estén tomando en cuenta. No, lo están manipulando. Si me haces este milagrito, voy a hacer esta manda. Si me cumples esta situación, te voy a llevar esto a tal lugar. Si tú me demuestras que me estás ayudando, yo voy a hacer esto por ti. Esa es la realidad. Realmente son personas, y Dios dice, muy pocas, las que realmente se doblegan ante Dios, se someten en humildad ante Dios y reconocen y respetan al Creador y sustentador de todas las cosas. Pero ahora, regresando a la historia, de pronto se cubre la montaña de nubes y relámpagos, y la voz de Dios sonaba, dice la palabra de Dios, como un trueno. Y se empezó a oír un sonido de bocina, un sonido de trompeta constante. Y la gente decía, ¿de dónde viene ese sonido? Ahí está, lo estamos escuchando. Y quiero poner de tu atención lo siguiente, porque el domingo pasado les hablé de un fenómeno que no está muy a la vista en las noticias y que tiene uno que escarbarlo para encontrarlo, que es el hecho de que años atrás, no hace muchos, del 2010 al 2013, comenzó a suceder algo que en varias partes, sus océanos, sus lagos, sus ríos comenzaron a pintarse de rojo. Bien, ahora quiero ponerles un video porque estamos viviendo esto desde hace unos 4 años a la fecha. En varias partes del mundo esto es lo que está pasando. La gente no sabe qué está sucediendo. De pronto, simplemente empiezan a escuchar estos sonidos extraños. Las mismas noticias lo han sacado a la luz y dicen, no sabemos de dónde vienen, es algo extraño. Los científicos mismos no entienden qué puede ser y dan algunas de sus explicaciones, pero realmente ninguna se acerca. Lo que Dios nos está diciendo en Éxodo es que es posible que Dios traiga estos fenómenos. Y sucedió en el Sinaí. Comenzó a oírse un sonido de bocina, de trompeta constantemente. Y Moisés comienza a subir la cumbre del monte Sinaí. Dios le da órdenes de no traspasar los límites establecidos por el pueblo e inclusive por los animales. Y las personas están tan aterrorizadas al oír la voz de Dios en el trueno, en las bocinas, en la trompeta, en los relámpagos, que se acercan a Dios, a Moisés, con esta súplica. El pueblo atemorizado se acerca a Moisés con esta súplica. Habla tú con nosotros y vamos a escuchar, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Eso fue lo que el pueblo hizo. Esa fue la reacción ante la majestad y el poder de Dios. Tuvieron temor, se atemorizaron, se aterrorizaron y se acercaron con Moisés y le dijeron, tú habla con él. Y lo que él te diga, tú ven y dínoslo a nosotros, porque nosotros no queremos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que esto era algo tan portentoso que podían morir. Puedes relacionar este comportamiento del pueblo de entonces con el comportamiento hasta el día de hoy, en donde muchos proceden de una manera similar en lo que respecta a su relación con Dios. ¿Lo puedes ver? Porque es tan claro, y yo se los quiero poner a la vista de ustedes porque es tan evidente, es tan obvio.
Analiza la mayoría de las religiones, si no es que todas, y todas las religiones se basan en esta misma situación. El pueblo teniendo miedo a Dios de escuchar su voz y por lo tanto buscan intermediarios. Ve tú y habla con Dios y tú entonces comunícalo a nosotros. Es lo mismo que ha habido a lo largo de la historia, a lo largo de todas estas religiones. Hay sacerdotes, hay padres, hay curas, hay chamanes, hay gurús, personas que van como intermediarios entre el pueblo que se siente aterrorizado ante un Dios santo y portentoso. Y dicen, ve tú y comunícanos el mensaje. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué pasa si ese intermediario no es fiel al mensaje de Dios? ¿Qué puede pasar? ¿Tú puedes imaginarte lo que puede pasar? Porque eso es lo que sucede. La gente no se quiere acercar a Dios. No es porque tengan comodidad, no, estoy más tranquilo en mi casa. No, es porque saben que en el momento en el que ponen el pie en un templo en donde se supone que se adora a Dios, empieza a haber temor. ¿Por qué? Porque va a sacar a la luz mis trapitos, va a salir a la luz la verdad de quién soy, y yo no quiero que los demás se enteren, así que mejor, me quedo acá muy tranquilo sin ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan un intermediario. Tú ve y arregla cuentas por mí delante de Dios. Pero ¿qué pasa si ese intermediario no es fiel? Lo que ha sucedido con tantas religiones que han extraviado a millares de personas. No puedes confiar tú en un hombre o en una mujer que dice que representa la voz de Dios. Dios te dio un privilegio hermoso que es que cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él. No dejemos pasar esta oportunidad que Dios nos da de tratar directamente con Él. Porque tristemente el día de hoy, uno de los líderes principales de una de las religiones más grandes del mundo se ha presentado con un mensaje en el que dice: es peligroso tener una relación personal con Dios. Tiene que ser a través de un intermediario. ¿Qué? El día de hoy está sucediendo. Y hoy tenemos que estar más alertas que nunca, porque la misma palabra nos dice: muchos ladrones y salteadores van a querer venir y robarse a la grey, robarse a las ovejas, venir a engañar y confundir. Bien, Dios ordena que Moisés, Aarón y los ancianos santificados subieran a las faldas de la montaña. Y Moisés ahora va a ir solo a experimentar uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Va a recibir los 10 mandamientos. Acompáñame, Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Repito, este es uno de los acontecimientos más importantes a lo largo de la historia. El mundo lo sabe, el mundo secular lo sabe, Hollywood lo sabe. Por eso es que manejan constantemente películas con este mensaje, porque es tan importante. Y dice la palabra de Dios: cuando Moisés llegó a la cumbre del Sinaí, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿me ayudas a leerlo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos, se los voy a resumir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre del eterno Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. 10 mandamientos que Dios estableció, que repito, son la base del sistema jurídico de muchos gobiernos y pueblos. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, porque Él es el creador, Él es el que estableció los lineamientos de cómo funciona todo, y Él es el que sabe qué es lo que puede entorpecer y traer destrucción. Y los primeros 4 mandamientos tienen que ver con esta realidad de la relación entre Dios y el ser humano, y los 6 restantes mandamientos tienen que ver con las relaciones entre nosotros como seres humanos. Y aún la lógica humana, cuando los analizamos, encuentra sentido, encuentra significado. Si tú tienes una relación correcta con Dios y si tú mantienes una relación correcta con tu prójimo, ¿qué es entonces lo que estamos esperando? Comunidades y sociedades que pueden vivir en paz, en armonía, en amor y en respeto. ¿Por qué no lo vemos el día de hoy? Porque es muy sencillo de justificar y de responder a esto. Porque no le hemos dado su lugar a Dios. Porque hay quienes se levantan y están enojados en contra de los lineamientos que Dios estableció y le gritan: ¿dónde está tu amor? Si en verdad eres Dios, ¿por qué no me recibes y me aceptas tal y como soy? Y ellos no entienden, su idea del amor es taparle la boca a Dios. Piensan que el verdadero amor es que Dios se quede callado y que no diga nada absolutamente de la forma en la que vivo. Pero Dios, que te creó, sabe perfectamente qué es lo que es para tu beneficio y sabe perfectamente qué es lo que va a destruirte. ¿Y qué es lo que prefiere el hombre y la mujer? Seguir escuchando la voz de la serpiente, que lo único que trae es el deseo de destruirlos. Pero si las personas, créemelo, esto es algo real, ha sucedido, te aseguro que puede suceder en tu familia, ha sucedido en ciudades, ha sucedido en pueblos, ha sucedido inclusive en naciones enteras. Que cuando viene un arrepentimiento colectivo, cuando desde las autoridades en los niveles más elevados se dan cuenta de esas realidades y se arrepienten y se vuelven a Dios y comienzan entonces a honrarlo, respetarlo y obedecerlo, algo empieza a suceder que los lleva a comenzar a tener entre ellos relaciones sanas, óptimas. Y entonces es lo que vemos, cómo funciona realmente el plan de Dios. Pero hay quienes no lo quieren aceptar. Hay quienes el día de hoy están peleados y quieren quitar estos 10 mandamientos y quieren poner en su lugar: todo se vale. Mira, discúlpame que haga esta pausa, no lo tenía en el mensaje, pero se los voy a comunicar. Cuando yo vi la película de Zootopia, que es para niños, que desde niños los están adoctrinando con estas ideas, yo me di cuenta de lo que están haciendo. Quieren erradicar desde los más pequeñitos estos valores, principios y enseñanzas que forman parte de lo que somos. Zootopia, ¿qué es Zootopia? Es la ciudad en donde todo se vale, en donde todos pueden vivir como se les pega la gana, en donde todos pueden hacer lo que quieran y es el ideal de todos. Quieren ir a Zootopia. Pero en Zootopia hay problemas serios, porque si en Zootopia realmente es esta ciudad privilegiada en donde lograron ya vivir en armonía, yo me pregunté al ver la película: ¿por qué hay policías?
Porque tiene que haber policías que están cuidando. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano sin Dios, que vuelve a la condición de estar haciendo cosas que perjudican. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que el villano de la película, ¿quién es? Los que ya la vieron. Una ovejita. Para nosotros en la cultura occidental cristiana, judeo-cristiana, la oveja, ¿qué significa o qué representa? ¿Cuál es el símbolo que representa? A Jesucristo. ¿Y qué es lo que esta ovejita en la película quiere hacer? Esta ovejita quiere erradicar a los animales que les llaman predadores, y quiere que nada más vivan todos los que son como ella. Ahora, pásalo este mensaje diabólico a la realidad de lo que te quieren comunicar. Eso es lo que quieren comunicar. Miren, ya basta de los cristianos. Ya tuvieron mucho tiempo en el que ellos estuvieron en primeros lugares y sus templos se llenaban. Basta, se acabó eso. Venimos a la nueva forma de vivir. Esa oveja que trajo este mensaje es el villano en verdad. Y ahora, ¿quién es el que viene a establecerse como el que va a traer el orden? El macho cabrío. ¿Y quién es el macho cabrío? Satanás. Así están las cosas el día de hoy. Los gobiernos están desbordando, preparándole la plataforma para recibir a Satanás como su Dios y su Señor, como el que va a venir a traer el orden y la paz y la armonía, y todos van a poder ser lo que quieren y nadie va a poder venir a restringirte la forma en la que quieras vivir. Esa es la utopía, esa es la zootopia que quieren realizar. Y dentro de todo lo que se puede decir de los 10 mandamientos, debemos de comprender una realidad. Pon atención a lo siguiente. En el momento en el que Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, abajo en el campamento, el pueblo ya estaba violando el primero y segundo mandamiento. ¿Qué? Todavía no les da la ley y sin embargo ellos ya estaban corrompiéndose. En Egipto vieron los prodigios y las señales de cómo Dios los protegía, porque mientras Egipto estaba destruido por todas las plagas, Gosén, que era la zona, el territorio donde estaban los hebreos, estaba protegida. Y ninguna de estas plagas les afectó. Ahí estaba la mano de Dios. Porque este pueblo vio cuando estaban enfrente del Mar Rojo y atrás a Faraón, que estaban en la perdición. Y si es cierto, como lo vimos en el video, empiezan a criticar y se van contra Moisés. Tú, necio, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. No había en Egipto suficientes sepulcros. Todo ese corazón y esa dureza, y de pronto ¡bum!, se abre el Mar Rojo y se sorprenden. Imagínate tú, muchos de ellos arrepentidos. Dios mío, perdona, mira nada más el poder. Terminan ya de salir, Dios los libera, y de pronto a los 3 meses de este acontecimiento ya estaban violando los 2 primeros mandamientos mucho antes de que Dios los estableciera. Esa es la situación del corazón del ser humano. Acompáñame, Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es la dureza del hombre y de la mujer. ¿Cuál es la realidad detrás de esto? No es de que ellos hubiesen dicho: oye, ya pasó tiempo, Moisés no desciende, ¿qué tal si se murió? ¿Y quién nos va a dirigir? Por lo tanto, pues vamos a traer nuevos dioses que nos ayuden. No era la situación del temor de que Moisés no fuera a regresar. Era la realidad del corazón del ser humano, que el pecado trajo como consecuencia que la tendencia natural y la tendencia inmediata de todo ser humano que no ha sido redimido por Jesucristo es la de ir en contra de Dios. Esa es la realidad. Todo este pueblo, así de fácil, quisieron ir en contra de lo establecido por Dios. Versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. De veras sorprendente la naturaleza y la tendencia del corazón del hombre y de la mujer. Por eso la Biblia dice: el corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nada más Dios. Tú puedes acercarte y decir: no, yo no lo voy a hacer, yo sí me voy a portar bien, yo no voy a caer en esos problemas. Y de pronto, ¡pum!, te envuelves en una situación en donde sale la realidad de tu corazón y terminas haciendo cosas peores que las que dijiste que no ibas a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del ser humano. Desconéctate de Dios y eres presa fácil del enemigo. En el mismo momento que el pacto de Dios se estaba estableciendo, en el mismo momento el pueblo ya lo estaba violando. Y por favor, quiero que pongas atención. Ya es la parte final del mensaje. Creo que es la más importante, porque a continuación viene uno de los aspectos más impresionantes del plan de Dios. Aspecto que muchos ignoran y que deciden permanecer indiferentes a él. Repito, a continuación les quiero enseñar uno de los aspectos más impresionantes del plan de Dios. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si el pacto había sido violado, si el pueblo había violado los principios y los pactos de Dios, ¿cuál era la consecuencia? La paga del pecado es muerte. Esa era la consecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que recibe este pueblo de parte de Dios? Aquí está el pueblo. De pronto se dan cuenta que Moisés no regresa. Se olvidan de todo lo que Dios les demostró, sus prodigios, señales y su protección y su amor. Y por unas cuantas horas que Moisés se dilata, sale a flor de piel la naturaleza y la realidad de un corazón malvado y vamos a adorar a estos dioses. Esos son los que nos sacaron de Egipto. Lo mismo que el día de hoy. Esculturas, ídolos que el pueblo les rinde culto pensando que la fuerza y el poder está en ellos. Ridículo, absurdo. Y este pueblo que estaba entonces con esta actitud y que violaron los principios de Dios, ¿qué es lo que reciben de Dios? Lo que reciben de Dios es un pacto renovado. ¿Qué significa esto? Es mi oración a Dios que podamos comprender la siguiente lectura de la palabra de Dios y comprender más acerca de este aspecto maravilloso del que les estoy hablando. Y les pido que me dejen hacer una oración sumamente importante para prepararnos para recibir esto que es glorioso. Padre, Cristo, Espíritu Santo, mi oración, Señor, es que despiertes nuestro espíritu, destapes nuestros oídos, ablandes el corazón endurecido, nos dejes comprender, Señor. Aquí estás tú, nunca te has ido, siempre has estado. Nosotros somos los que nos apartamos de ti y entonces vienen consecuencias que nos afligen, que nos atormentan. Y nos acercamos con temor a Dios pensando que vamos a encontrar un Dios que nos va a castigar por la desobediencia. Y esa es una idea equivocada de quién eres tú. Sí, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que no puedes pasar por alto la maldad y el pecado. Pero lo que vamos a leer a continuación es la base de todo este plan de redención que hemos estado estudiando, de todo este manto que tú estás tejiendo utilizando las vidas de hombres y mujeres, en las cuales a través de su vida, en algunos su obediencia, en algunos sí su desobediencia y recapacitar y volverse una vez más a tus caminos, comenzaste a tejer este plan hermoso. Permíteme, Dios, que los que lo vamos a escuchar podamos entenderlo de una vez por todas. Podamos comprender, Señor, que si nosotros corremos a esto cuando tengamos situaciones difíciles, va a ser una parte de tu plan que nos va a sostener y nos va a ayudar a encontrar significado, sentido a todo lo que está pasando. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto, Señor. Amén. Amén. Y amén. Pon atención. Éxodo 34.
El pueblo acaba de violar los principios de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es lo que Dios le da a este pueblo? Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Comunidad viva, hermanos, hermanas, estamos ante uno de los aspectos más hermosos del plan de Dios, que se llama gracia. Gracia. Es su gracia la que hace que, teniendo Dios todo el derecho de mandar el peso de su juicio en su lugar, extiende sus brazos de amor y de perdón. Y estamos en una serie que se denomina Amigos de Dios, y estamos estudiando cómo Dios se acercó a hombres y mujeres y los llamó sus amigos. Y a través de la obediencia y la disposición de estos hombres y mujeres, Dios tomó su vida de cada uno de ellos como si fuese un hilo, y comenzó entonces a entretejer este plan de redención que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en Jesucristo donde se cumple el plan de redención. Es en Jesucristo donde Dios logra vencer el engaño de la serpiente que vino a traer la caída del ser humano, y restaura entonces todas las cosas a su plan original. Y es a través de su gracia. Acompáñame por favor a Mateo 26, versículo 26 en adelante. Mateo 26. Nos estamos ahora yendo a la época de Jesús. Vean cómo esta situación que sucedió en Éxodo hace eco hasta la época de Jesús. Y nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Moisés, sin darse cuenta, estaba preparando el terreno para que miles de años después Jesucristo viniera a ser el cumplimiento de todas las promesas que Dios dio. Repito, Moisés no lo sabía. El domingo entrante vamos a estudiar la fase final de la vida de Moisés, y vamos a concentrarnos en una palabra que Dios le dio a Moisés, en donde le dijo: va a venir alguien. Y profetizó: va a venir alguien
que va a ser el profeta, que todos lo van a escuchar y a él lo van a obedecer. Se refería a Jesucristo. Pero volviendo a la gracia, acompáñame ya para terminar a Romanos 3, versículo 20. Conforme lo vayan encontrando, si se pueden poner de pie. Romanos 3, 20 en adelante. Moisés recibió en Sinaí la ley, las tablas de la ley. Jesucristo, miles de años después, Él dice que viene a traer un nuevo pacto. El antiguo pacto era el pacto de la ley. ¿Cuál es este nuevo pacto? Escuchemos Romanos 3:20. ¿Me ayudas a leerlo? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, ¿qué dice? En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Bendito Dios, hermosas palabras que yo pido, Señor, se queden grabadas en la mente y en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Porque es tu gracia, Señor, lo que nos lleva a encontrar a Jesucristo. La paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Jesucristo. Yo quiero pedirte, Señor, que entendamos que esos 10 mandamientos que tú estableciste, que por muchos años fueron la base legal, no están desconectados ahora del nuevo pacto que es tu gracia. Porque ahora los que nos hemos acercado a ti, no es de que nos des la libertad de desenfrenarnos y de violar cada uno de estos mandamientos, alegando que al cabo ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nada de eso, Señor. Sino más bien es un grupo de hombres y mujeres, no pocos, alrededor de la historia en todo el mundo, se han acercado a ti y han entendido lo glorioso, Señor, de tu gracia, que merecíamos la muerte, pero tú decidiste darnos el regalo de tu vida, que de nuestra voluntad viene el deseo profundo de vivir honrándote, respetándote y sí, obedeciendo a 10 mandamientos que siguen resonando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo que tú estableciste, que si los obedecemos, vamos, mi Dios, a tener bendición. Gracias, Dios, porque nos ayudas a entender esto. Déjanos valorarlo. Déjanos, mi Dios, cada día que nos levantamos, al abrir nuestros ojos, comprender que no es por lo bien o lo mal que nos portamos que tú nos recibes. Es por tu gracia. Que si bien pudimos haber cometido un pecado el día de ayer, es por tu gracia que el día de hoy nos recibes y nos levantamos y te decimos: Padre, Cristo, Espíritu Santo, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. Pensaba que el hacer eso me iba a traer satisfacción, y sí me la trajo, pero fue momentánea, y lo que dejó en su lugar es un vacío, un dolor tan tremendo, que es lo que me hace acercarme a ti y decirte: Dios, sé que la paga del pecado es muerte, pero vengo a apelar a tu gracia. Y Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios nos limpia,
Dios nos levanta. ¿Para qué? ¿Para volver a violar sus principios? No. Para vivir cada día agradecidos del Dios tan maravilloso que tenemos, que día a día nos recibe, para limpiarnos y perdonarnos y santificarnos. Porque Él tiene un plan, y ese plan es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Que llegue el momento, tal vez ahorita no lo hemos logrado, pero que llegue el momento en el que la mayoría de nuestros pensamientos y emociones se desbordan a pensar y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su respectivo lugar.